Hay un consuelo que se ofrece con frecuencia ante el dolor del alma. Una frase que hemos escuchado y quizás repetido innumerables veces, como un bálsamo bien intencionado ante la herida abierta. El tiempo lo cura todo. Se nos dice que solo necesitamos esperar, que la distancia temporal, como una marea lenta pero inexorable, lavará las penas, suavizará los recuerdos amargos y restaurará la paz perdida. Pero, ¿es esto verdaderamente así? ¿Es el simple transcurrir de los días, de los meses, de los años, suficiente para sanar las fracturas más profundas de nuestro ser, esas que no se ven pero que duelen con una intensidad a veces insoportable? Hoy, en Ecos de Paz, nos atrevemos a cuestionar esta creencia tan arraigada, porque si bien el tiempo puede atenuar ciertos dolores, hay heridas del alma que el tiempo por sí solo no cura, sino que a veces incluso enquista y profundiza. Octavio Paz, ese poeta que supo descender a los abismos de la condición humana y emerger con palabras de una lucidez a menudo cortante, nos invita a ir más allá de este consuelo superficial. Él nos muestra que la verdadera sanación del alma no es un proceso pasivo de espera, sino un arte activo, una búsqueda consciente. Y hoy exploraremos qué es aquello que, según su profunda visión, verdaderamente sana el alma, aquello que el tiempo, por sí mismo, jamás podrá ofrecernos. La creencia de que el tiempo lo cura todo es, sin duda, una de las grandes verdades a medias de la sabiduría popular, un placebo verbal que ofrecemos y recibimos con la mejor de las intenciones, buscando aliviar el peso del sufrimiento, tanto el propio como el ajeno. Y es cierto, innegablemente, que el paso del tiempo puede tener un efecto atenuante sobre ciertas aflicciones. La intensidad de un duelo agudo puede disminuir con los meses. La rabia encendida por una traición puede enfriarse con los años. Los recuerdos de una humillación pueden volverse menos vívidos y dolorosos a medida que nuevas experiencias se superponen a ellos. El tiempo, en este sentido, actúa como un río que arrastra consigo parte de los escombros emocionales, puliendo las aristas más afiladas del dolor, permitiéndonos ganar una cierta distancia perspectiva con respecto a lo ocurrido. Esta función del tiempo como agente de olvido parcial y de atenuación del impacto emocional es innegable y en muchos casos necesaria para nuestra supervivencia psíquica. Sin ella, viviríamos permanentemente anclados en la intensidad insoportable de nuestras heridas más recientes. Sin embargo, y aquí es donde la intuición de Octavio Paz se vuelve crucial y profundamente reveladora, confundir esta atenuación natural del dolor con una verdadera y profunda sanación del alma es un error fundamental, un autoengaño que puede tener consecuencias graves para nuestro bienestar a largo plazo. Porque hay heridas del alma que no cicatrizan simplemente con el paso de los días. Hay traumas que, si no son confrontados y elaborados conscientemente, permanecen enquistados en lo más profundo de nuestro ser, como esquirlas invisibles que continúan infectando nuestra percepción de la realidad, nuestras relaciones con los demás y nuestra relación con nosotros mismos, incluso décadas después de que el evento original haya ocurrido. Hay patrones de pensamiento y de comportamiento disfuncionales, aprendidos en nuestra infancia o en experiencias posteriores, que el tiempo por sí solo no modifica, sino que a menudo refuerza a través de la repetición inconsciente. Hay vacíos existenciales, anhelos profundos del alma no satisfechos, que ninguna cantidad de tiempo podrá llenar si no emprendemos una búsqueda activa de significado y de conexión. Octavio Paz, con su aguda sensibilidad para las paradojas de la existencia y su profunda desconfianza hacia las soluciones fáciles y las verdades superficiales, nos advertiría contra esta pasividad existencial que se esconde detrás del «el tiempo lo cura todo». Para él, el ser humano no es un mero objeto pasivo de las fuerzas del tiempo o del destino, sino un sujeto activo, un creador de sí mismo, un ser dotado de conciencia y de libertad, capaz de intervenir en su propio proceso de sanación y de transformación. Esperar que el tiempo, como una especie de médico milagroso y ausente, resuelva por sí solo nuestras dolencias más profundas del alma, es, desde esta perspectiva, una forma de abdicación de nuestra propia responsabilidad, una renuncia a nuestro poder intrínseco de sanarnos y de crecer. Es, en cierto modo, como tener una herida física profunda
y esperar que se cure sola sin limpiarla, sin desinfectarla, sin suturarla, sin cuidarla con atención y amor. El tiempo podrá formar una costra superficial, pero la infección seguirá su curso por debajo, minando nuestra salud y nuestra vitalidad. Entonces, si el tiempo por sí solo no es el agente primordial de la sanación del alma, ¿qué es aquello que, según la visión profunda y poética de Octavio Paz, verdaderamente nos sana, nos repara, nos reintegra? ¿Cuáles son esas medicinas del alma que trascienden la mera cronología y nos abren a una transformación real y duradera? La primera y quizás más fundamental de estas medicinas, que emana de toda la obra de Paz, es la palabra auténtica, la palabra que nombra la herida con verdad y con belleza. Como hemos explorado en otras reflexiones, para Paz, la palabra no es un simple vehículo de comunicación, sino una fuerza creadora, un acto de revelación, una forma de participación en el ser. Cuando sufrimos una herida en el alma, una pérdida, una traición, una humillación, un miedo profundo, esta herida a menudo permanece en un estado de confusión, de caos interior, de dolor mudo e indiferenciado. El tiempo puede pasar, pero si no encontramos las palabras justas para nombrar esa experiencia, para articular ese dolor, para darle un sentido y un lugar en nuestra historia personal, la herida seguirá abierta, aunque quizás menos visible en la superficie. La palabra poética, en su sentido más amplio, que incluye no solo la poesía escrita, sino también el diálogo íntimo y honesto, la escritura terapéutica, la expresión artística en sus múltiples formas, tiene el poder de sacar esa herida de la oscuridad del silencio, de traerla a la luz de la conciencia, de darle una forma, un contorno, una voz. Al nombrar nuestro dolor con precisión y sin autoengaño, comenzamos a objetivarlo, a crear una distancia saludable con respecto a él, a dejar de ser poseídos por él para convertirnos en observadores conscientes de nuestra propia experiencia. Y este simple acto de nombrar, de testimoniar nuestra propia herida, es profundamente sanador. Es como si, al encontrar la palabra exacta, lográramos extraer el veneno de la herida y comenzar el proceso de cicatrización desde adentro. Paz, en su ensayo El arco y la lira, habla de la poesía como una forma de fundar el ser en la palabra. Sanar el alma es, en gran medida, aprender a fundar nuestro ser herido en una palabra que sea a la vez verdad, consuelo y esperanza. Otra medicina esencial para el alma, que Paz celebró con una pasión y una lucidez incomparables, es la experiencia de la comunión auténtica con el otro, el poder sanador del amor y la amistad. El tiempo por sí solo no puede llenar el vacío de la soledad existencial ni reparar las fracturas causadas por la desconexión o la traición en nuestras relaciones. Es en el encuentro genuino con un tú que nos acoge, nos comprende, nos valida y nos ama incondicionalmente, donde el alma herida encuentra uno de sus bálsamos más poderosos. Paz exploró incansablemente el misterio de la pareja, del erotismo como vía de trascendencia y de conocimiento, de la amistad como refugio y como espacio de libertad. Para él, el amor no es una ilusión romántica, sino una necesidad fundamental del ser humano, un anhelo de fusión con el otro que nos rescata de nuestra prisión egocéntrica y nos abre a la plenitud de la vida compartida. Cuando nos sentimos verdaderamente vistos, escuchados y amados por otro ser humano, nuestras heridas más profundas comienzan a sanar, nuestra autoestima se fortalece, nuestra confianza en la vida se restaura, el amor auténtico, la amistad leal, la solidaridad compasiva, son espacios sagrados donde el alma puede desnudarse sin temor, expresar su vulnerabilidad y recibir el abrazo sanador del reconocimiento y la aceptación. El tiempo puede pasar sobre una herida de abandono, pero solo el encuentro con un nuevo amor, con una nueva conexión significativa, podrá verdaderamente transformarla en una cicatriz que ya no duele, sino que enseña. La sanación del alma es, en gran medida, una sanación relacional. Si la idea de que el tiempo por sí solo no basta para sanar las heridas más profundas del alma, y si la búsqueda de aquello que verdaderamente nos repara y nos reintegra resuena con tu propia experiencia vital, te invito a que te suscribas a Ecos de Paz. Juntos continuaremos explorando estos caminos de sanación y de autoconocimiento.
inspirados por la sabiduría perenne de grandes pensadores como Octavio Paz. La reconexión con el cuerpo y con la dimensión sensorial de la existencia es otra clave fundamental que Paz, con su celebración del erotismo y su crítica a la disociación moderna entre mente y cuerpo, nos ofrece para la sanación del alma. A menudo, nuestras heridas psíquicas se manifiestan como tensiones crónicas en el cuerpo, como enfermedades psicosomáticas, como una desconexión general de nuestras propias sensaciones y necesidades físicas. El tiempo puede pasar, pero si no aprendemos a habitar nuestro cuerpo con amor y atención, si no restauramos esa unidad primordial entre el sentir y el pensar, la sanación profunda no será posible. Paz nos invita a redescubrir la sacralidad del cuerpo, a celebrar su capacidad de placer, de expresión, de conexión con el mundo tangible. Prácticas que nos anclan en la experiencia sensorial del presente, la danza, el yoga, el masaje, el contacto íntimo con la naturaleza, la atención plena a los sabores, los olores, las texturas, pueden ser profundamente sanadoras para un alma que ha vivido demasiado tiempo exiliada en la abstracción de la mente o en la represión de sus instintos. Al volver al cuerpo, al escuchar sus mensajes, al permitirle moverse y expresarse con libertad, liberamos una enorme cantidad de energía vital que estaba bloqueada, y esta energía es fundamental para el proceso de reparación y de integración psíquica. Sanar el alma es también sanar nuestra relación con la tierra que pisamos y con la carne que somos. La creación de significado y la búsqueda de un propósito trascendente son también medicinas poderosas para las heridas del alma que el simple paso del tiempo no puede curar. El sufrimiento, la pérdida, el trauma pueden dejarnos con una sensación de vacío, de absurdo, de sinsentido que nos consume por dentro. El tiempo puede atenuar el dolor agudo, pero no necesariamente nos devuelve la esperanza o la dirección. Octavio Paz, como poeta y como pensador comprometido con su tiempo, entendió que el ser humano es un animal simbólico, un ser que necesita encontrar un significado a su existencia, un propósito que dé coherencia y trascendencia a sus acciones. Cuando logramos inscribir nuestro sufrimiento personal en una narrativa más amplia, cuando encontramos una manera de transformar nuestra herida en una fuente de aprendizaje, de compasión o de servicio a los demás, ese sufrimiento comienza a perder su poder destructivo y se convierte en un catalizador para nuestro crecimiento, ya sea a través de la creación artística, del compromiso social, de la búsqueda espiritual o de la dedicación a una vocación que nos apasione. El acto de encontrar o de crear un sentido que trascienda nuestro pequeño yo individual es profundamente sanador para el alma. Nos saca del ensimismamiento en nuestro propio dolor y nos conecta con algo más grande, más duradero, más universal. El tiempo puede pasar sobre un alma que ha perdido su brújula, pero solo la búsqueda activa de un nuevo norte podrá devolverle la alegría de navegar. La confrontación valiente con nuestra propia sombra y la integración de nuestros aspectos negados es un trabajo arduo pero ineludible en el camino hacia la sanación profunda del alma, un trabajo que el tiempo por sí solo raramente realiza por nosotros. A menudo, las heridas que más nos duelen y que más nos limitan son aquellas que no queremos ver, aquellas que hemos reprimido en lo más profundo de nuestro inconsciente porque nos resultan demasiado dolorosas, vergonzosas o amenazantes para nuestra autoimagen. El tiempo puede cubrir estas heridas con una capa de olvido aparente, pero éstas siguen supurando en la oscuridad, generando síntomas inexplicables, patrones de comportamiento autodestructivos y una sensación general de malestar. Octavio Paz, tan consciente de la dualidad inherente al ser humano, de la presencia constante de la otra voz en nosotros, nos invitaría a un diálogo valiente con nuestra propia sombra, a reconocer y a aceptar esos aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado, tanto los oscuros como los luminosos que hemos temido expresar. Este proceso de integración de la sombra, que a menudo requiere la ayuda de un guía experimentado, es fundamental para alcanzar una mayor totalidad y autenticidad como seres humanos. Al traer a la luz lo que estaba oculto, al abrazar nuestras contradicciones, al perdonarnos nuestras imperfecciones, liberamos una inmensa cantidad de energía psíquica que antes estaba dedicada a la represión, y esta energía
se convierte en un motor poderoso para nuestra sanación y nuestro crecimiento. El tiempo puede pasar, pero si no nos atrevemos a descender a nuestros propios infiernos personales, difícilmente podremos ascender a nuestros cielos. La experiencia de la belleza y la participación en lo sagrado, en sus múltiples y a menudo inesperadas manifestaciones, es otra medicina sublime para las heridas del alma que el tiempo por sí solo no puede ofrecer. Paz fue un esteta consumado, un hombre que encontró en la belleza de un poema, de una pintura, de un paisaje, de un cuerpo amado, una forma de revelación, una epifanía que nos conecta con la dimensión trascendente de la existencia. En un mundo a menudo dominado por la fealdad, la prisa y el utilitarismo, cultivar nuestra sensibilidad para la belleza, buscar activamente experiencias que nos conmuevan estéticamente, que nos saquen de la anestesia cotidiana y nos hagan vibrar con una emoción pura y desinteresada, puede ser profundamente sanador para un alma entristecida o desesperanzada. De igual manera, la apertura a la dimensión de lo sagrado, ya sea a través de la práctica religiosa, de la meditación contemplativa, del contacto íntimo con la naturaleza o de la vivencia del amor como un misterio que nos trasciende, puede infundir en nuestra vida un sentido de asombro, de reverencia y de pertenencia que alivie nuestras angustias más profundas. El tiempo puede erosionar muchas cosas, pero la experiencia de la belleza y de lo sagrado tiene el poder de detener el tiempo, de abrirnos a un instante eterno donde el alma encuentra su verdadero reposo y su más profunda nutrición. Finalmente, y quizás esta sea la síntesis de todas las claves anteriores, lo que verdaderamente sana el alma, más allá del simple transcurrir del tiempo, es el compromiso activo y consciente con nuestro propio proceso de transformación y de florecimiento. Octavio Paz, a través de su vida y de su obra, nos muestra que ser humano es estar en constante devenir, en perpetua metamorfosis. La sanación no es un estado final al que se llega, sino un camino que se recorre día a día, con sus desafíos y sus recompensas. Implica asumir la responsabilidad de nuestra propia vida interior, dejar de ser víctimas pasivas de nuestras circunstancias o de nuestros condicionamientos y convertirnos en los artistas conscientes de nuestra propia existencia. Implica la valentía de cuestionar nuestras creencias limitantes, de soltar nuestros apegos dolorosos, de perdonar y perdonarnos, de amar y dejarnos amar, de buscar la verdad y la belleza en todas sus formas. El tiempo puede ser un aliado en este proceso, dándonos la perspectiva y la madurez necesarias para aprender de nuestras experiencias. Pero el motor fundamental de la sanación reside en nuestra propia voluntad de crecer, en nuestra propia sed de autenticidad, en nuestro propio e inquebrantable amor por la vida, a pesar de todas sus contradicciones y sus dolores. En conclusión, la vieja conseja de que el tiempo lo cura todo, aunque pueda ofrecer un consuelo momentáneo, es una verdad incompleta y a menudo engañosa cuando se trata de las heridas profundas del alma. El tiempo por sí mismo es un agente neutro, puede atenuar el dolor agudo, pero raramente sana las fracturas existenciales si no va acompañado de un trabajo interior consciente y comprometido. Octavio Paz, con su profunda sabiduría poética y filosófica, nos revela que lo que verdaderamente sana el alma es la palabra auténtica que nombra la herida, la comunión amorosa que nos rescata de la soledad, la reconexión con el cuerpo y sus ritmos sagrados, la creación de un significado trascendente para nuestra existencia, la integración valiente de nuestra propia sombra, la experiencia de la belleza y de lo sagrado y, sobre todo, el compromiso inquebrantable con nuestro propio proceso de transformación y de florecimiento. Estas son las verdaderas medicinas del alma, aquellas que nos permiten no solo sobrevivir al paso del tiempo, sino vivir cada instante con una mayor plenitud, con una mayor conciencia y con una paz interior que es el fruto de un arduo pero infinitamente gratificante trabajo de amor hacia nosotros mismos. Si esta profunda reflexión sobre la naturaleza de la sanación del alma, inspirada por la visión penetrante y humanista de Octavio Paz, ha resonado contigo y ha despertado un anhelo de emprender o de profundizar tu propio camino de curación interior, te invito cordialmente a compartir tus pensamientos, tus experiencias personales y tus valiosas intuiciones
en la sección de comentarios. ¿Qué heridas sientes que el tiempo por sí solo no ha logrado sanar en ti? ¿Qué herramientas o qué comprensiones te han sido más útiles en tu propia búsqueda de integridad y de paz interior? Suscríbete a nuestro canal, Ecos de Paz, para que podamos continuar juntos este diálogo esencial y enriquecedor sobre los grandes temas que nos constituyen como seres humanos. Y si consideras que este mensaje, tejido con la intención de ofrecer luz, consuelo y esperanza, puede ser de utilidad o inspiración para otras personas que también anhelan una sanación más profunda que la que el simple paso del tiempo puede ofrecer, no dudes en compartirlo con generosidad y empatía.